Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Dalcel. Me encuentro en esta ocasión con ustedes para hacer una especie de recapitulación de lo que tuvimos a bien experimentar, y en este caso, bueno, va a ser algo desde mi propia visión, desde mi propia experiencia, sobre lo que he vivido ya habiendo pasado 15 días del lanzamiento de la última parte de The Beatles Get Back. Eh, para mí era importante compartir esto porque de alguna manera los otros videos eran un comentario que eran realmente una reacción a lo que yo acababa de ver. Los tres fueron grabados posteriormente a ver cada una de las partes, y lo que quiero compartir ahora es de alguna forma lo que me ha dejado esta experiencia, lo que me ha dejado la serie documental y parte de lo que considero que me va a acompañar, que se va a quedar conmigo. De alguna forma esto pudiera llamarse las 12 cosas que más me gustaron del documental, o algo así. Me inspiró un poco en un video de, creo que es David Tennant, que es un chavo pianista que hizo su propio video al respecto. Y creo que fue una forma interesante de recapitular lo que él había experimentado. Y de alguna forma esta conversación, ¿no? Esto que no es solamente dirigido de aquí para allá, sino que muchas personas hemos podido expresarnos y llevarlo a los foros, lo que hemos podido platicar con nuestras amistades, lo que nos ha podido nutrir en estos últimos 15 días de esa experiencia. Creo que también va a conformar algo muy interesante. Entonces, bueno, yo voy a compartir 12 puntos más o menos, creo que son 12 puntos exactamente, pero también comentaré algunos de los que me parecen los grandes aciertos de esta serie documental, de esta docuserie, y un reclamo. Ah, sí, no, cuando estaba yo tratando de organizar mis ideas dije, me parece que esto es importante comentarlo. Pero bien, yo comienzo con que de lo que me deja esta experiencia de ver The Beatles Get Back es observar todo lo que habían cambiado los Beatles, todo lo que habían logrado con tan solo unos años, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver en esta cronología inicial que nos comparte Peter Jackson, podemos ver que en 13 años han logrado todo, han logrado tener al mundo en sus manos, pero también han logrado darle al mundo uno de los más grandes legados de la música popular, de la música contemporánea, pues si no es que lo más grande. Entonces, ese recorrido y ese poder observar dónde habían llegado los Beatles, eso sin haber realizado todavía ese gran álbum Abbey Road, creo que es uno de los grandes elementos, poder observar ese crecimiento, poder observar ese punto máximo, incluso hasta de descanso y de agotamiento que ya tenían los Beatles, pero a través de todos los logros que también tuvieron en su corta carrera musical, ¿no? Este sería el primer punto que me deja esta docuserie. El segundo tiene que ver con los grises, con los claroscuros, los matices. Una de las maravillas que nos deja esta serie es que no nos pintan de manera favorable precisamente a nadie, ¿no? Yo lo que creo es que se nos da información de quiénes son, que no le temen mostrar partes, vamos a ponerlo así, positivas o negativas de las personalidades de los cuatro. Si acaso tal vez el que mejor parado salga sea Ringo, en el sentido de que no podemos observar estos grandes grises o muy oscuros en él. Sin embargo, bueno, sí muestra su rechazo a los Hare Krishnas, o ese involucramiento que tiene con las canciones hasta cierto punto, y pues de alguna manera la limitación que tenía al no poder aportar en cuanto a composiciones al mismo nivel
ni siquiera que George Harrison, pero aún así, o sea, creo que nos da pinceladas de los cuatro que sí nos dan oportunidad de conocerlos, de saber quiénes eran, de cómo fungían su papel en el grupo y qué relevancia tenía cada uno y la manera en que se articulaban los Beatles como banda. Entonces sí siento que ese es uno de los elementos más llamativos para mí, el hecho de poderlos observar a todos ellos de una manera bastante clara, además de la nitidez de la imagen, la nitidez de su estar en ese proyecto en particular. Y sobre todo, siendo un momento tan crítico, lo importante que es verlos como eran. Porque aunque de alguna manera sí eran conscientes de las cámaras, también había grandes espacios en los que ellos no podían permanecer actuando, sino tenían que ser quienes eran. Y eso lo muestra esta serie, tal vez con mayor claridad o mayor, no sé si objetividad, que la visión original que tuvo Michael Lindsay Hogg, ¿no? Ya como tercer punto, lo que considero es que una de las grandes bondades de esta serie es que nos muestran las relaciones que tienen entre ellos. Es decir, además de aquellos claroscuros que vemos como personas, nos habla de las relaciones. Realmente, al poner el foco en el proceso creativo, como hemos ya comentado, como yo comenté en otros de los videos, esto nos permite realmente ver cuál era la relación entre ellos, cómo se veían, de qué manera se vinculaban, y además no solamente ver cómo se relacionaban entre ellos, sino también ver cómo se vinculaban con su equipo, la manera en que hablaban con su equipo. Hay gente incluso que ha dicho, ay, como que no me gusta tanto como, no sé, se comunicaban con Mal Evans o la manera en que pedían las cosas. A mí se me hace que habla de mucha intimidad, de mucha confianza, de mucha cercanía y pues de una relación de trabajo que era necesaria para que las cosas se dieran como se daban y sobre todo porque eran personas que no podían salir del estudio sin ser reconocidas, que no podían tener una vida social común y que sí tenían que sostenerse de un equipo muy cercano que les alimentara, que les facilitara aquello que se los antojaba o que requerían, ya fuera para una necesidad personal o para un requerimiento musical creativo, ¿no? Esa es otra de las cosas que más me gustó. Como cuarto punto, regreso al proceso creativo. Creo que de los elementos más vitales de esta serie es que podemos ver el proceso creativo, por supuesto, pero podemos enfocarnos además en la forma en que cada uno componía y la forma en que cada uno presentaba sus creaciones ante el grupo y posteriormente los detalles de ese aportar en grupo. Es decir, que aunque algunas decisiones sobre algunas canciones en algunos álbumes se tomaran de forma muy individual o a lo mejor incluso el trabajo del álbum doble de Beatles hubiera sido diferente y muy, muy parcial, pues sí podemos ver que en esta inercia de creatividad todos los cuatro aportaban y se alimentaban del equipo que tenían, ¿no? Y afortunadamente contaron con alguien como George Martin que les facilitó aprender y llevar a cabo ciertas cosas y que de alguna forma aquí vemos esa distancia y ese no recurrir a todo aquello que George Martin les daba, sino a enfrentarse a su propio proceso creativo y a su creación y a su sonido como banda de 4 elementos, ¿no? Que vimos que finalmente tuvieron que requerir a un quinto elemento, pero sí creo que como elemento central de esta serie, el ver esos estilos, el ver esas formas en que cada quien llegaba con su canción
y el ver la forma en que cada uno se retroalimentaba de los demás, hasta dónde permitía y hasta dónde solicitaba la ayuda, puede ser una visión muy atractiva y es de lo que a mí más me ha gustado. Como quinto punto, una de las cosas que resalto es esta maravilla, la maravilla de estar observando prácticamente el nacimiento de Abbey Road y de esos 4 caminos, ¿no? Esas 4 rutas que se conformaron para ser 4 carreras solistas. Pero sobre todo, en verdad, creo que sí es muy hermoso ver cómo se conforma en lo que conocimos después como álbum Let It Be, pero a mí me gana muchísimo el ver todo el avance que tenían ya para un álbum tan hermoso y tan único en cuanto a sonido Beatle. Creo que para muchas personas es uno de los álbumes favoritos y tal vez es uno de mis álbumes favoritos junto con Revolver y Rubber Soul. Pero sí estamos hablando de que los Beatles realmente se despidieron en un punto muy, muy alto, ¿no? Recuerdo que hace varias décadas se le reconocía como el canto del cisne o algo similar, como este gran último canto del cisne antes de morir y sí es el último gran canto de los Beatles antes de separarse de manera definitiva. De alguna forma, también, nada más alimentando esta idea, el que prácticamente podamos ver y atestiguar cómo se está conformando cada una de estas 4 rutas independientes, también es muy hermoso, sobre todo porque, digamos, los Beatles no nos dieron más como grupo, pero nos ofrecieron 4 carreras sólidas como solistas. Nos podrán gustar más o menos, pero no sé si haya otra banda en la historia en que cada uno de sus elementos se haya construido una carrera solista tan sólida como lo pueden ser estas 4, en mayor o menor medida, con lo que cada una ha durado y con lo que cada una aportó, sobre todo porque pues, nos da una versión de los Beatles alargada en 4 diferentes versiones y cada quien ha podido elegir la que quiera o acercarse a todas. Y creo que el verlo de manera tan clara, tan visual, tan representativa en esta docuserie es importante. Permítanme un momento. Como sexto elemento, como sexto punto de esta recapitulación, quiero comentar que algo de lo que me va a quedar de manera muy agradable es el cuerpo que le da Billy Preston como quinto elemento al sonido de los Beatles. Creo que el sonido de los 4 es impresionante. Me encanta cómo suenan los 4, pero ante esta necesidad de grabar en vivo y de no requerir de grabaciones extra posteriores, el hecho de haber tenido la apertura de llamar a alguien y además de que haya sido alguien con esa alma y con ese beat, con esa alegría, fue un gran tino. Y el sonido que les da es maravilloso. Lo hemos comentado en muchos sentidos, como de alguna manera parece que en la historia la historia no ha sido tan agradecida con Billy Preston. Y bueno, desgraciadamente él ya no está en el mundo material, pero lo que sí creo es que se ha ganado un nuevo respeto, ¿no? E incluso en alguna ocasión leí un tuit que decía, creo que ahora mi Beatle favorito es Billy Preston, ¿no? Entonces, claro, es una broma, pues, pero
Ahora sí que sí, y no quieres, y si es en serio, pues también no es una broma, sí, pero si quieres, no es una broma. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante en estas grabaciones. Entonces, sí es algo que deja muy claro la serie y pues le da un sabor, ¿no? Desde el momento en que Billy Preston llega, las cosas tienen otro sabor. Eh, Como séptimo punto, me gusta ver no solamente las relaciones entre ellos y entre ellos y su equipo, sino entre ellos y sus instrumentos. A mí me llama mucho la atención este momento en el que a George Harrison se le cae Lucy, se le cae la guitarra y pues parece como que no importa que se caiga, o sea, él está metido, él está en su onda y no parece muy importante, ¿no? Que se caiga la guitarra. Pero yo lo que creo es que, bueno, su relación con sus instrumentos pues va más allá de ese cuidado de pulcritud, que así de tener eh, las guitarras o la batería o lo que sea en óptimas condiciones, sino que es una relación pues de mucha cercanía y de apropiación del instrumento y además no solo con los instrumentos que ya tienen, sino además con los instrumentos que recién conocen. Este momento en el que creo que John y Yoko llegan con un instrumento japonés y que todo el mundo está ahí jugándole, es bien interesante como Billy Preston es el que logra sacarle mucho jugo enseguida, arma una melodía, con este entendimiento que tiene del teclado, parece que le sale de manera muy natural una melodía. No recuerdo cómo se llama este instrumento, pero bueno, es un pequeño momento muy lindo de la serie y que nos deja ver también que los Beatles se dejaban sorprender, es decir, no habían perdido su capacidad de sorpresa y este elemento importante creo que es lo que les permite a ellos como artistas crecer, seguir sorprendiéndose de los sonidos, de las posibilidades del estudio y de los instrumentos que pudieran conocer. Esta curiosidad también se ve a través de este pequeño detalle. Como octavo punto de este recuento, yo voy a regresar a esto que ya comenté de alguna forma en un video anterior, pero sí, definitivamente algo que me va a quedar es que aunque alimenté el cariño y el respeto por todos de una forma muy, muy rotunda con la docuserie, eh, esta serie me da una nueva dimensión a la generosidad de George, sobre todo como músico, en esto que últimamente eh, Paul reconoció, creo que fue para Living in the Material World de Martin Scorsese, en cuanto a que George, quien le da el sonido a And I Love Her es George con su guitarra, ¿no? Y que de alguna manera Paul dice, pues como que creo que le debí de haber dado crédito como co-compositor, porque realmente lo que le da el sonido característico en I Love Her es la guitarra de George. Y así como eso, que sucedió, digamos, como 5 años antes de estos eventos que estamos observando en The Beatles Get Back, sí podemos ver esas aportaciones, ¿no? Y creo que es todavía más generoso, George, si nos fijamos en el poco reconocimiento que tiene, en el poco interés que tiene sobre todo Paul en sus composiciones y en esta crisis, ¿no? En este alejarse, en este estoy harto, ya me voy, y aún así regresar y decir, no hay problema, yo puedo seguir aportando, esto es lo que hago y lo voy a seguir haciendo. Entonces, sí, me da una nueva dimensión a la creatividad de George Harrison. Yo como fan de él lo agradezco de manera enfática porque creo que es muy importante. Y así como he visto otros comentarios y reseñas que se enfocan en la grandiosidad de Lennon y McCartney, creo que
En mi caso, mi corazón tiene que hablar con su propia verdad, y es que la generosidad de Harrison es increíble y la podemos ver, se puede palpar a través de lo que vemos en este documental. El noveno punto que tengo seleccionado, digo, también tengo mis notas porque de otra manera esta claridad mental la tengo, pero tal vez no hubiera podido ir cada punto como lo estoy haciendo. El noveno punto es ver cómo en estas casi 8 horas nos damos cuenta de que los Beatles no siempre necesariamente concretaban todo, no siempre tenían acceso a todo, no siempre se podían hacer de todas las herramientas que querían o requerían. Sin embargo, que sacaban el mayor provecho de lo que tenían, siempre se aventuraban, siempre se aventaban, siempre hacia adelante, e incluso el ir hacia atrás, el ir hacia canciones viejas, el ir hacia el rock and roll, el ir hacia otros sonidos que los llevaran por el lugar que necesitaban para llegar al puerto que querían o que intuían, porque realmente aquí no había un puerto común, ¿no? No todo el mundo tenía el mismo objetivo, pero de alguna manera cada uno iba jalando, iba navegando en estas espesas aguas de principios del 69, porque eran aventureros, se aventuraban a hacer las cosas, proponían, preguntaban y se animaban a hacerlo, incluso animarse a hacer algo tan sencillo, después de haber hecho álbumes como Sgt. Pepper o como Revolver, o sea, incluso pienso en el mismo Rubber Soul, ¿no? Que tienen otro sonido en el cual están usando muchas otras herramientas y están haciendo muchas otras exploraciones, ¿no? Entonces, ir a este elemento de sencillez, regresar al sabor de los clubes, ¿no? De la escena del rock and roll y de todas sus influencias primarias, para llegar a ese lugar a donde de alguna manera parece que querían ir o a donde estaban confluyendo, es también muy bello, es también algo muy, muy notorio y que me va a quedar a partir de lo que observé en este gran documento, ¿no? El número 10, en el punto número 10, lo que quiero resaltar es la energía de tocar en vivo. O sea, una vez que ya están tocando en vivo, están grabando en vivo, están rescatando tomas en vivo de todas las rolas que están proponiendo, pero aún así la energía y el otro nivel en el cual ya están una vez que suena la azotea y que parecen definitivamente estar en otra onda, en otro nivel, y todos en el mismo barco. O sea, ahora sí, ahí se ven dentro del viaje en el mismo barco. Pues es explosivo, es hermoso, y incluso poder reconocer cómo no todo fue lineal, ¿no? Sino cómo repitieron alguna canción, o cómo en algún momento una no sonó tan bien, pero entonces ahora vamos a grabar a otra y esa queda definitivamente en el álbum. Yo lo veo como un gran ejercicio, sobre todo para observar lo que los Beatles hubieran podido crear y la atmósfera que hubieran podido contagiar al mundo si hubieran seguido tocando en vivo, pero sobre todo si sus fans hubieran permitido que los Beatles se escucharan. Es decir, si ellos hubieran podido seguir disfrutando de tocar en vivo, como lo hicieron en este lugar en donde de alguna manera estaban protegidos, estaban lejos del bullicio, se podían escuchar, y no solamente se podían escuchar, sino que se pudieron grabar. Entonces, esta energía es mágica, sí es un momento de un antes y un después en la música, y lo pudimos atestiguar casi de manera completa y en muchos ángulos gracias a Get Back. Y bueno, qué mejor que esta presentación, que esta narrativa que nos dejó
saborear mucho de lo que podía haber sido estar ahí, ¿no? El cómo pudo sonar desde cerca, cómo pudo sonar desde lejos, cómo se percibía por las diferentes opiniones de la gente y ver cómo ni siquiera se percataron de lo que hicieron. O sea, los Beatles hicieron historia en ese momento y no se percataron. Y algo que recupero de lo que en algún momento compartió Neil Eduardo en su último comentario es esta magia que da el hecho de que George diga no, no me vas a pagar mi amplificador, e ir a prenderlo y decir estamos tocando. La alegría de, la alegría de Paul cuando ve a llegar a la policía, el desconcierto de los otros, pero el permanecer y el continuar en la misma energía es impresionante. Verlo es todavía más impresionante y creo que es algo que no se nos va a poder olvidar a la mayoría de las personas que vimos este documental. Bueno, como punto número 11, lo que quiero comentar es que la experiencia global de estar viendo este documental, quienes lo fuimos viendo episodio por episodio, quienes vieron al final los 3 episodios juntos, quienes se hicieron maratón, quienes lo vieron en conjunto, quienes se reunieron para verlo, pero quienes lo vimos a solas, quienes lo vieron una vez, quienes lo vimos en múltiples ocasiones, quienes lo estuvimos comentando, quienes grabaron su comentario, quienes estuvieron compartiendo en las redes, quienes escribieron al respecto. Ha sido una experiencia de Beatlemanía tan pues energética, tan vital, tan luminosa, considero, porque creo que en muchos sentidos ha sacado lo mejor de nuestra pasión por los Beatles, y eso me da muchísimo gusto. Reitero que ha sido una experiencia muy similar a la que yo viví cuando se lanzó la antología, cuando la vimos en televisión nacional abierta, y cuando ya posteriormente pudimos tener bueno, yo tuve los VHS primero y ya después el DVD, el hecho de poderlo ver a la distancia. Incluso yo estaba descubriendo una publicación de Facebook que me salió en mis recuerdos justamente hoy, en la que hablo de la experiencia de reencontrarme en 2011 con la antología. No quiero pensar cómo va a ser reencontrarme 10 o 15 años más adelante con Get Back. No estoy segura de si va a ser algo que voy a estar viendo de manera constante. Sí lo he estado haciendo en estos días. No sé si lo voy a dejar descansar, no sé qué tan rápido tendré que regresar a ella. Pero lo que sí sé es que cuando me vuelva a encontrar con Get Back, apreciaré otras cosas, integraré elementos de lo que he escuchado de otras personas, y va a volver a ser una experiencia tan hermosa como esa que yo describí en mi publicación de Facebook de 2011, de estarme reencontrando con los Beatles. Y de hecho, una de las cuestiones que yo comentaba en esa publicación de Facebook era justamente que la antología los humanizaba. Y me parece que esta docuserie hace exactamente lo mismo, y si no es que lo mejora, porque los estamos viendo en un momento muy concreto y muy crítico de sus vidas, de sus vidas personales, pero además de su vida como grupo, y estamos observándolos ahí, dicen como una mosca en la pared, ¿no? O sea, estamos siendo testigas y testigos de este momento en todo momento. Y sí tiene un sabor muy diferente a la antología, pero la experiencia global me la recuerda muchísimo y me parece muy, muy, muy hermosa. Como fans de los Beatles, creo que podemos tener estos dos grandes hitos, sobre todo quienes no vivimos la Beatlemanía en su momento, pero estamos pudiendo vivir la Beatlemanía de ahora. Y es la que va a perdurar, porque es la que de alguna forma se va a acercar a otras personas que no necesariamente son fans en este momento, o para quienes vienen y para quienes se topen con el documental en otro momento, y quienes a lo mejor
en algún otro instante busquen documentos como la antología de los Beatles o como Living in the Material World o como Imagine o como Give My Regards to Broad Street, es decir, quienes se acerquen a la carrera fílmica de Ringo, es decir, hay un mundo por descubrir que para algunas personas la puerta de entrada va a ser The Beatles Get Back y va a ser hermoso. Entonces no vivimos la Beatlemanía de 1963-64, pero estamos viviendo la Beatlemanía de 2021, prácticamente de 2022. Entonces, reitero que es un gran momento para estar viva y observarlo, vivirlo, disfrutarlo y compartirlo. Y también, de alguna manera, en este mismo tenor, en cuanto a la experiencia global, yo comentaba en una publicación que cada quien se acerca a este documental con su propia mirada, con sus propias pasiones y sobre todo yo lo digo de sus filias y sus fobias. Entonces, reitero también esta idea de este test de Rorschach que decía Neil Eduardo en su video, porque sí, cada quien ve lo que quiere ver, cada quien ve lo que puede ver y cada quien se alimenta de aquello que le nutre, ¿no? Y selecciona aquello que le va bien y que bueno, porque yo creo que cada quien tiene algo que descubrir en The Beatles Get Back. Y esa es otra de las grandes fortalezas de este documental y de este producto de Peter Jackson, que cada quien puede encontrar algo ahí para nutrir su propia Beatlemanía o su amor a Ringo Starr, su amor a John Lennon, su amor a Paul McCartney o su amor a George Harrison. Y es maravilloso, ¿no? Estar en este momento y nutrirnos cada quien de aquello que observa es infinitamente de agradecerse. O sea, yo creo que es algo muy, muy hermoso que nos está dando el momento presente. Y ya acercándome al punto número 12, el punto número 12 para mí es que la visión que a mí me da The Beatles Get Back es poder acercarme a cada uno de los álbumes de los Beatles de una manera diferente, a cada una de las canciones de una manera distinta, poder verlos con una mirada renovada y con oídos renovados. Es un gran momento para redescubrir cada uno de los álbumes y para acercarnos a cada una de las carreras como solistas de los cuatro. Considero que además algo muy, muy central, bueno, algo que va a ser para mí central es poderme acercar no solo a los álbumes, sino también a los libros. Pienso en el de Mark Lewisohn, a los de Mark Lewisohn, sobre todo de las sesiones de los Beatles. Creo que puedo acercarme de una manera totalmente distinta a ese libro una vez que he visto a los Beatles trabajar de manera tan natural y sin filtros en el estudio, para irme imaginando y recreando desde otro lugar aquello que nos deja ver un libro tan detallado como el de Mark Lewisohn, por ejemplo. Entonces, sí resignifica la historia e incluso reescribe la historia en algún sentido. Creo que sí hace mucho a favor de Yoko, creo que sí incluso parece darle cierta presencia a Linda, como diciendo, ven, pues si Linda también hablaba y ahí andaba muy vocal de sus opiniones. Sí creo que hay una intención detrás de esto, pero me parece una gran intención, en el sentido de que deje muy en claro que la ruptura de los Beatles tiene muchos elementos, tiene muchas capas y no se debe única y exclusivamente a que Yoko Ono fuera una presencia que rompiera definitivamente los Beatles, ¿no? Es como darle otra dimensión y poner un poco las cosas en su lugar, darle a cada quien su peso y
gracias a esta breve conversación que escuchamos en la segunda parte, pues podemos ver que las responsabilidades por la ruptura de los Beatles están bastante mejor repartidas, ¿no? Entonces, este acercamiento a la historia, a los álbumes, a los libros, creo que va a ser muy interesante a partir de esta frescura que nos da el documental. Entonces, bueno, estos son mis 12 puntos que rescaté como de lo que más me gustó o de lo que más se me ha quedado a mí a 15 días de distancia del estreno del último episodio, de la tercera parte. Y lo que sí tengo que reclamar es que Peter Jackson no incluyera, o el editor Jabez Olsen o Jabez Olsen, no sé cómo se pronuncia, pero que también se rifó con un trabajo impresionante para la docuserie. No nos dejaron escuchar Bésame Mucho. Hubiera estado genial. Yo creo que además de The Backseat of My Car, que podemos escuchar para quienes somos de México, hubiera sido una cereza en el pastel Get Vaquero, que nos regalaran, aunque sea una aproximación o una versión a Bésame Mucho, ya que hay gran inclusión de música de rock and roll y de otras influencias para los Beatles, que hubiera estado Consuelito Velázquez con su Bésame Mucho presente en alguna de estas interpretaciones que se dieron en el estudio con los Beatles. Bueno, no lo tenemos, pero lo recordamos. En una de esas, a lo mejor hasta si ponen extras en una especie de Blu-ray o DVD que nos den después, que esperemos que exista y que traiga muchos extras, en una de esas podemos escuchar Bésame Mucho. Ojalá. Y bueno, en cuanto a los aciertos, lo que yo quería comentar como los grandes aciertos es, creo que fue muy importante la fecha en la que se hizo el lanzamiento, el hecho de que fuera 25, 26 y 27 de noviembre nos dejó muy cerca del aniversario luctuoso de George Harrison y del aniversario luctuoso de John Lennon, lo cual creo que permitió que la conversación, el compartir, incluso esta como ola expansiva que traíamos de Get Back, se afianzara a partir de estas conmemoraciones, de tener presente que, bueno, que George Harrison físicamente ya no está en este mundo, que John Lennon físicamente ya no está en este mundo, pero observar sus legados, ver todo lo que hicieron con los Beatles y además por la curiosidad que le va a dar a mucha gente de quiénes son ellos, los que ya no están en este momento en la Tierra, ¿no? Pero que han dejado un impresionante legado que además nos ha construido a muchas personas. Entonces creo que la elección de la fecha puede haber sido casual, pudo haber sido planeada, pero creo que fue muy favorable. También otro de los grandes aciertos es el que haya habido una narrativa, o sea, que sí haya habido conscientemente la idea de narrar unos eventos desde el principio. Lo que vamos a observar en estas horas son este proyecto, de esta manera. Ese desbarajuste que teníamos con Let It Be, pues no nos dejaba ver más que ciertos trazos y ciertas cuestiones de la banda, pero no nos dejaba entender realmente qué era lo que estaba pasando, ni por qué estaba pasando. Y aquí la estructura narrativa nos permitió adentrarnos a la historia y, por tanto, reescribir partes de la historia o llenar huecos de historia que no teníamos algunas personas. Algunas personas seguramente sí lo tenían muy claro, pero yo creo que aporta muchísimo a esta visión de los Beatles. Otro de los grandes aciertos es que haya habido una cronología, o sea, el ver día por día el avance de este proyecto es otro de los grandes aciertos. Y por supuesto, no sé si más que acierto era una necesidad, pero igual que una necesidad fue un súper acierto, la utilización de la tecnología vigente, actual, de punta, para recuperar visualmente y auditivamente esas maravillas, ¿no?
Me gusta mucho cómo Peter Jackson ha reconocido a Michael Lindsay Hogg diciendo, no, bueno, es que lo que estaba ahí, o sea, lo que estoy trabajando era material que él tenía, o sea, esas tomas hermosas, hay una muy linda de George Harrison en la que se refleja en una botella de vino o algo así. Y digo, bueno, eso existe porque estaba filmado. Entonces, qué fortuna que haya habido esa visión de Michael Lindsay Hogg para, sí, visualmente tener esa maravilla. Y qué bueno que haya habido la posibilidad de transformar esos milímetros a lo que ahora tenemos de manera un poco más alargada, pero cómo llenaron la pantalla y cómo no deformaron gran cosa la imagen, pero sí le dieron la profundidad, le dieron el color, le dieron la nitidez, gracias a estas herramientas de inteligencia artificial del estudio de Peter Jackson, pero además con el trabajo del editor Jabez Olsen. Y cómo decir, ay, pero ¿qué onda con cómo le dieron este color? Y ellos decir, pues es que ese color ya existía, o sea, ese color es el que estaba en las grabaciones originales. Así que este reencontrarnos con esa época a partir de sus colores y sus sonidos también nos acerca mucho pues, a lo que nostálgicamente hubiéramos muchas personas querido vivir. A mí me parece que visualmente y auditivamente fue una gran época. Afortunadamente, bueno, me toca vivir en la época en la que vivo ahora y poder observar estas grandes herramientas tecnológicas al servicio de la historia, y la historia con H mayúscula, y al servicio de contar esta historia. Entonces, sí, creo que estos son los grandes aciertos, además de contarlo en 3 episodios. Son tal vez un poquito desiguales, pero nos dejan ver aspectos específicos cada uno, construyen una narrativa perfecta. Y bueno, yo lo que supongo es que en los Emmys probablemente, yo no creo que no estoy segura de si esta docuserie está más pensada como para promoverla a algún premio de la Academia, algún Oscar, una cosa así, o sí siendo algo que se lanza en streaming, siendo más en formato televisión, vaya a estar más bien siendo promovido en todo el circuito de premiaciones de televisión. Pero lo que sí creo es que sea para un lado, sea para el otro, tanto las organizaciones, las personas, el medio y quienes somos fans de los Beatles no podemos dejar de reconocer el trabajo impecable que hicieron para presentarnos The Beatles Get Back. Y bien, pues yo agradezco mucho este espacio, nuevamente a Neil Eduardo, su interés en que pudiéramos hacer una especie de recapitulación. Muchas gracias a las personas que han estado compartiendo sus opiniones. Agradezco mucho a las personas que han sido receptivas a esta expresión de mi pasión. Y qué felicidad poder afianzar un amor tan original, tan puro que tuve por allá de 1987 y reconocer yo mi propia historia con los Beatles, reconocer yo mi propia historia con George Harrison y acercarme a otras sensibilidades que han apreciado cada quien desde su propia mirada de Beatles Get Back. Pues muy bien, muchas gracias. Ya estaremos comentando impresiones y que vivan los Beatles. Gracias.